En febrero de 2004, un misterio se instaló en los bosques fríos y silenciosos de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos. Maura Murray, una joven estudiante de enfermería de tan solo 21 años, se encontraba en un momento de su vida lleno de cambios, decisiones difíciles y presiones constantes. Era inteligente, ambiciosa y, según quienes la conocían, determinada, aunque también enfrentaba ciertos conflictos personales y familiares que quizá marcaron el curso de aquella fatídica noche. El 9 de febrero de 2004, Maura condujo su coche por la solitaria Ruta 112, una carretera estrecha, rodeada de árboles y colinas, conocida por su aislamiento y por los inviernos crudos que azotan la zona. En algún punto, perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra una zanja. Hasta aquí, lo que parecía un accidente menor pronto se convertiría en uno de los casos más enigmáticos de desapariciones sin resolver de Estados Unidos. Cuando la policía llegó al lugar del accidente, encontraron algo desconcertante. El coche estaba cerrado, las pertenencias de Maura dentro, pero ella no se encontraba por ninguna parte. No había huellas que indicaran hacia dónde se había dirigido. No había señales de que hubiera huido a pie. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Los equipos de búsqueda, incluyendo perros rastreadores y helicópteros, peinaron la zona durante horas, sin encontrar ni una pista que permitiera reconstruir su camino. Cada detalle comenzó a adquirir un peso inquietante. Los correos electrónicos que Maura había enviado previamente, las compras que realizó horas antes, la retirada de dinero de un cajero automático, incluso la ruta que eligió esa noche. Todo parecía indicar que cada movimiento tenía una intención, aunque nadie supiera cuál. La desaparición de Maura Murray no es un relato de ficción. No se trata de una historia inventada ni de un misterio literario. Es un caso real que ha afectado profundamente a su familia, a la policía y a una comunidad de investigadores aficionados que aún hoy intenta reconstruir sus últimos pasos. Más de 20 años después, su paradero sigue siendo un enigma. Cada nueva pista, cada testimonio, cada detalle no verificado, mantiene viva la pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué ocurrió con Maura aquella noche en la Ruta 112? En este documental exploraremos su vida, sus decisiones, los eventos que la llevaron a esa noche y las teorías que han surgido desde entonces. Analizaremos los hechos conocidos, los vacíos que la investigación oficial no ha llenado y el impacto que esta desaparición ha tenido en todos los que buscan respuestas. Acompáñame a sumergirnos en el misterio de Maura Murray, en un caso que continúa fascinando y desconcertando a todos los que se atreven a investigarlo. Maura Marie Murray nació el 4 de mayo de 1982 en Brockton, Massachusetts. Desde pequeña, mostró ser una estudiante aplicada, curiosa y con una gran capacidad de análisis. Su adolescencia estuvo marcada por la educación militar, asistiendo a la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, aunque más tarde decidió cambiar su rumbo. Optó por estudiar enfermería en la Universidad de Massachusetts Amherst, donde se destacaba por su inteligencia y dedicación. Quienes la conocían comentan que Maura era una persona perfeccionista y con un fuerte sentido de responsabilidad, pero también vulnerable a presiones emocionales y familiares. Durante los meses previos a su desaparición, había enfrentado conflictos relacionados con tarjetas de crédito y situaciones legales menores que la afectaban emocionalmente. Estos detalles, aunque aparentemente pequeños, formaban parte del contexto que algunos creen pudo influir en su decisión de conducir hacia la Ruta 112 aquella noche. La relación con su familia era cercana, pero compleja. 4 días antes de desaparecer,
Maura experimentó un episodio de ansiedad y llanto mientras trabajaba como empleada de seguridad en su campus. Habló por teléfono con su hermana Kathleen, dejando entrever un estado emocional delicado. Sus compañeros y supervisores notaron su comportamiento inusual, describiéndola como perturbada, distante y preocupada por problemas que no compartía completamente con ellos. Maura era conocida por su independencia, su capacidad de enfrentar desafíos y su inteligencia práctica, pero también había indicios de que buscaba respuestas o soluciones fuera de lo común. Algunas personas cercanas a ella han mencionado que en los meses previos a su desaparición parecía reflexionar profundamente sobre su futuro y sus opciones de vida. Estos antecedentes nos permiten comprender mejor el perfil de Maura y los posibles factores que pudieron influir en la decisión de esa noche. Nada de lo que ocurrió en la ruta 112 puede entenderse completamente sin tener en cuenta la complejidad de su vida, sus emociones y sus experiencias previas. Cada pieza del pasado se convierte en un indicador para tratar de reconstruir su historia y entender qué pudo llevarla a desaparecer sin dejar rastro. El 9 de febrero de 2004, Maura Murray se preparó para lo que sería su último día conocido. Esa tarde, envió correos electrónicos a profesores y a su supervisor, indicando que debía ausentarse una semana porque un familiar había fallecido. Sin embargo, su familia confirmó más tarde que no había ocurrido tal tragedia, lo que genera aún más preguntas sobre sus motivos y su estado emocional. Horas antes de desaparecer, retiró dinero de un cajero automático y se dirigió a una licorería, donde compró vino y alcohol. Algunos consideran que esto podría haber sido una preparación para un viaje o simplemente una compra rutinaria. Nadie sabe con certeza. Su ordenador registró búsquedas de rutas hacia zonas rurales de Vermont y New Hampshire, como si estuviera planificando un destino desconocido, lo que añade un nivel de misterio a sus movimientos previos. Por la noche, Maura condujo por la solitaria Ruta 112, rodeada de bosques y colinas. En algún momento perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra una zanja. Minutos después, un conductor de autobús, Bruce Atwood, declaró haberla visto junto al coche, alterada y temblando, pero cuando se ofreció a ayudarla, ella aseguró que ya había llamado por asistencia. La policía llegó poco después, encontrando el coche cerrado y todas sus pertenencias en su interior, pero sin rastro de Maura. No había huellas que indicaran hacia dónde se dirigió. Los rastreadores caninos siguieron su olor por un corto tramo, que luego se perdió misteriosamente. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en la noche. Este hecho, aparentemente simple, se transformó en un caso que desafía la lógica. Había decidido irse por voluntad propia. Fue víctima de un accidente fatal en el bosque. O alguien más estuvo involucrado. Cada detalle, cada compra, cada búsqueda en Internet y cada decisión tomada esa tarde se volvió relevante para intentar reconstruir sus últimos pasos. La desaparición de Maura Murray no solo es un misterio, es un ejemplo de cómo un conjunto de decisiones, coincidencias y circunstancias puede transformarse en un enigma que permanece sin resolver durante décadas. Analizar su última noche nos permite adentrarnos en la complejidad de su vida y en la cadena de eventos que nos dejó con más preguntas que respuestas. Tras la desaparición de Maura Murray, comenzó una de las búsquedas más intensas en la historia reciente de Nueva Inglaterra. Familiares, vecinos, voluntarios y la policía se movilizaron inmediatamente, peinando los bosques, carreteras y senderos alrededor del lugar del accidente. Se utilizaron perros rastreadores,
helicópteros y equipos especializados para tratar de localizarla. Pero cada intento parecía desvanecerse en el frío invierno de New Hampshire. Los perros rastreadores perdieron el rastro de Maura relativamente cerca del coche, lo que sugiere que podría haber entrado en otro vehículo, aunque nunca se pudo comprobar. Cada día que pasaba aumentaba la frustración de su familia, que no podía entender cómo alguien podía desaparecer de manera tan repentina y completa. La policía recogió objetos del coche para su análisis, incluyendo la ropa de Maura, el teléfono móvil y otros artículos personales. Sin embargo, muchos detalles de estas pruebas nunca fueron revelados al público, lo que alimentó la incertidumbre y el misterio. Los testigos que habían visto el coche y la zona ofrecieron declaraciones contradictorias, y algunas de estas discrepancias nunca se aclararon oficialmente. Mientras tanto, en Internet comenzaron a surgir comunidades de investigación amateur. Foros y páginas dedicadas al true crime se llenaron de teorías, hipótesis y reconstrucciones de los últimos pasos de Maura. Cada detalle de la vida y desaparición de Maura se analizaba meticulosamente, desde correos electrónicos hasta compras y movimientos bancarios. Estos investigadores aficionados encontraron elementos que pasaron desapercibidos para las autoridades, lo que generó más debate sobre la calidad de la investigación oficial. La búsqueda inicial terminó sin resultados concluyentes, pero el caso quedó abierto. Cada pista que se investigaba parecía abrir nuevas preguntas. ¿Por qué su rastro desapareció tan cerca del coche? ¿Estaba viva y se escondió deliberadamente? ¿O fue víctima de un accidente o de un crimen? Años después, la familia y los investigadores continúan presionando para que la verdad salga a la luz. Desde el primer momento, surgieron múltiples teorías sobre qué pudo haber pasado con Maura Murray. Cada una refleja la incertidumbre y la complejidad del caso, y ninguna ha sido completamente confirmada ni descartada. Una de las teorías más discutidas es que Maura decidió desaparecer por voluntad propia. Algunos creen que sus acciones previas al accidente, retirar dinero, comprar alcohol, enviar correos con excusas y planear rutas desconocidas, podrían indicar que buscaba empezar de nuevo en otro lugar. Sin embargo, su familia rechaza esta idea, afirmando que Maura no tenía motivos para abandonar su vida y que no dejó señales de querer cortar todos los lazos con su familia y amigos. Otra teoría apunta a un accidente fatal en el bosque. Al alejarse del coche, Maura podría haberse desorientado, sufrir hipotermia o lesiones graves que le impidieran regresar. Esta hipótesis es plausible, pero la falta de restos o evidencia en la zona refuerza el misterio. Los investigadores consideran que si hubiera ocurrido un accidente de este tipo, el terreno nevado y los perros rastreadores habrían encontrado al menos indicios de su presencia. La hipótesis más inquietante sugiere un acto criminal. Quizá alguien la recogió tras el accidente, llevándola lejos de la zona. El hecho de que su rastro se interrumpiera abruptamente aumenta la sospecha de intervención de terceros. Algunas personas incluso han especulado sobre la posibilidad de que el accidente fuera provocado deliberadamente para atraerla hacia alguien. Existen también teorías relacionadas con errores en la investigación oficial. Declaraciones contradictorias de testigos, manejo irregular de evidencia y objetos confiscados que nunca se revelaron alimentan la sospecha de que algunos detalles importantes nunca fueron compartidos públicamente. Algunos investigadores en línea creen que ciertos documentos podrían contener información decisiva sobre la desaparición. Finalmente, algunos consideran que Maura enfrentaba presiones emocionales profundas que podrían haberla llevado a un estado de confusión o decisión extrema. Las tensiones familiares, los problemas financieros y las responsabilidades académicas
podrían haberla afectado psicológicamente, aunque esta hipótesis no explica la desaparición física. Cada teoría tiene sus defensores y detractores. Cada detalle conocido se analiza con lupa, desde los movimientos previos hasta las acciones del día del accidente. Lo cierto es que ninguna explicación ha podido cerrar el caso, y cada hipótesis abre nuevas preguntas que mantienen vivo el misterio. El caso de Maura Murray está lleno de elementos que desafían la lógica y generan inquietud. Algunos objetos desaparecieron junto con ella, incluyendo su teléfono móvil y tarjetas de débito, que nunca fueron utilizados después del accidente. Esto alimenta la sospecha de que alguien pudo haberla recogido, o de que decidió irse por su cuenta, aunque sin dejar rastro financiero. Los perros rastreadores perdieron su rastro cerca del coche, un hecho que ha dado lugar a especulaciones sobre un posible vehículo que se detuvo para recogerla. Sin embargo, nunca se identificó a ningún sospechoso, ni se confirmó que alguien hubiera estado presente en la zona en ese momento. Otro elemento inquietante es un trapo encontrado en el tubo de escape del coche. Algunos creen que podría ser indicio de manipulación del vehículo, aunque la policía nunca lo declaró como prueba concluyente. Esto añade un nivel de complejidad al caso, porque genera dudas sobre si el accidente fue completamente accidental. Además, la policía confiscó objetos personales del coche, incluidos ropa y documentos, para analizarlos, pero muchos detalles nunca se hicieron públicos. Esto ha generado teorías sobre evidencia oculta o información no divulgada que podría ser clave para resolver el misterio. Existen testimonios de personas que creen que la escena pudo haber sido manipulada, reconstrucciones del accidente y declaraciones contradictorias de testigos alimentan la idea de que no todos los elementos fueron documentados correctamente. Algunos investigadores sugieren que la falta de información completa ha permitido que las teorías sobre un posible encubrimiento cobren fuerza. Finalmente, los investigadores aficionados han señalado que ciertas pistas podrían haberse pasado por alto durante la investigación inicial. Documentos, registros y detalles que la policía consideró menores podrían contener información vital. Cada nueva revisión de estos elementos mantiene el caso abierto y provoca que, incluso después de años, nadie tenga una respuesta definitiva sobre lo que ocurrió con Maura Murray. La desaparición de Maura Murray no solo impactó a su familia, sino que se convirtió en un caso emblemático para la comunidad de True Crime. Durante años, investigadores aficionados, periodistas y seguidores del misterio han reconstruido sus últimos pasos, analizando cada detalle de su vida y las circunstancias de su desaparición. Su familia, especialmente su hermana Julie, ha llevado la búsqueda a un nivel público, participando en documentales y podcasts para mantener vivo el interés en el caso. En 2024, Julie lanzó un podcast llamado Media Pressure, en el que revela detalles inéditos y comparte documentos que no habían sido discutidos anteriormente, manteniendo la presión sobre las autoridades y recordando que la historia de Maura sigue sin resolverse. La desaparición también ha dejado un legado en la forma en que se estudian los casos de personas desaparecidas. Se ha convertido en un ejemplo de la importancia de la comunidad online y de la participación ciudadana en la investigación de misterios, mostrando que a veces los detalles más pequeños pueden ser cruciales. El caso ha inspirado a cientos de investigadores, aficionados a estudiar protocolos de búsqueda, técnicas de rastreo y patrones de comportamiento en desapariciones. Cada nueva teoría, cada análisis, cada reconstrucción de los últimos pasos de Maura mantiene el misterio vivo y la discusión constante entre expertos y aficionados.
Para la familia, la desaparición sigue siendo una fuente de dolor profundo, pero también de determinación. No pierden la esperanza de algún día recibir respuestas sobre el paradero de Maura. Su historia recuerda que detrás de cada misterio hay personas reales, familias que sufren y vidas que nunca serán olvidadas. Más de 20 años han pasado desde aquella noche en la Ruta 112. Maura Murray sigue siendo una figura ausente, un nombre en blanco en un expediente que permanece abierto. Su coche, sus movimientos, sus decisiones y su desaparición continúan desafiando la lógica y alimentando preguntas que nadie ha podido responder. La verdad podría estar en el bosque, en documentos ocultos o en un testimonio que aún no ha sido revelado. Cada pieza, cada detalle olvidado, podría ser la clave para comprender lo que realmente ocurrió. Tal vez Maura se internó en la nieve y el bosque la ocultó. O quizá alguien la recogió y la llevó lejos. Quizá tomó la decisión de desaparecer, o fue víctima de un crimen del que nunca se supo. Lo que es cierto es que su historia no ha terminado. Su desaparición sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo impredecible que puede ser el destino. Cada año que pasa mantiene vivo el enigma y la necesidad de respuestas. Este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vigilancia, la investigación y la memoria. Nos recuerda que cada desaparición es una historia de personas reales, de familias y comunidades afectadas, y que cada detalle, por pequeño que sea, puede ser fundamental para resolver un misterio. Si te ha conmovido este caso, acompáñanos en futuros episodios de Enigma Real para explorar otros misterios no resueltos, desapariciones y enigmas históricos, porque mientras haya preguntas sin respuesta, habrá historias que seguir contando y enigmas que merecen ser investigados hasta el final.